Compañeros, muy buenas tardes. Pues los saludo con gusto para continuar en el desarrollo de nuestro curso. Como lo hemos platicado en clases anteriores, estamos por concluir la primera parte sobre todos los aspectos generales del proceso civil. Hoy vamos a ver las tercerías, las medidas precautorias y los actos preparatorios para que la siguiente clase ya iniciemos con los juicios en particular. Miren, primero sobre las tercerías, es un tema que no es complicado, no es algo común que ocurra en la mayoría de los litigios, pero es algo que ustedes necesitan también conocer. Cuando nosotros hemos explicado el litigio, lo hicimos partiendo de que es el conflicto de intereses que ocurre entre el actor y el demandado y que se caracteriza porque el actor pretende someter el interés del demandado a su propio interés y porque el demandado se resiste, independientemente de que en ese litigio también el demandado pudiese, como lo hemos visto, reconvenir y plantear el ejercicio de una acción por su parte en contra de quien lo demandó, dando lugar a los juicios dobles. No obstante eso, aún en esta segunda hipótesis, el conflicto se plantea entre el actor y el demandado, y el juez conoce y resuelve de ese conflicto. Bueno, pues hay ocasiones en que fuera del actor y del demandado va a haber personas extrañas al juicio que se vean en la necesidad de participar. A estas personas se les llama terceros y lo pueden hacer de dos maneras, coadyuvando o asociándose con el actor o con el demandado, o excluyendo el derecho que les corresponde del derecho del actor o del demandado, o sea, teniendo un interés propio o directo. La tercería es una acción que tramita dentro del juicio normal un tercero. Es algo que tenemos que reflexionar porque, de acuerdo al esquema que nosotros hemos comentado muchas veces, pues la acción la ejercita el actor, o si hay una demanda reconvencional, pues la acción reconvencional la ejercita el demandado. Pero lo que nos plantea la tercería es que además de este conflicto de intereses normal, hay una acción que ejercita un tercero para coadyuvar o para excluir. Ahorita vamos a explicar o poner un ejemplo de esto, ¿verdad? Miren, cuando se plantea el litigio, pues se llama al mismo, al demandado, pero no se llama a un tercero, sino que el tercero se entera circunstancialmente durante el desarrollo del juicio, y si tiene que hacer valer la tercería, pues lo hace. O sea, quiere decir que lo hace probablemente cuando se vayan a llevar a cabo las pruebas, o cuando ya se hayan llevado a cabo las pruebas, o aun cuando ya se haya dictado sentencia. O sea, no hay un momento preciso para que el tercero se entere. La tercería es el ejercicio de una acción por parte de un tercero, de manera que el ejercicio de la acción se da con una demanda. Esta demanda es una demanda de un tercero extraño al juicio, y como tal también tiene que acompañarse de sus pruebas. Pero ¿a quién le van a correr traslado con esa demanda? ¿Y cuál es la razón de que
se pueda tramitar una acción de un tercero dentro del juicio que plantea un conflicto entre el actor y el demandado. Pues acuérdense ustedes que uno de los principios procesales que tenemos es el de economía. Quiere decir que aún este asunto se debe tramitar y resolver dentro de nuestro juicio planteado. Entonces, por economía procesal, para que el mismo juez conozca y resuelva del interés de ese tercero que era extraño al juicio. Pero la tercería no suspende el juicio. Nuestro juicio ya se inició, nuestro juicio tiene términos, quiere decir que en el momento o en la fase procesal en que el tercero se entere, pues el tercero intenta su acción con su demanda y acompaña sus pruebas. Ahora fíjense bien, como no interrumpe el juicio, quiere decir que el tercero va a participar en los momentos procesales en los que el tercero se incorpore, independientemente de que su tercería sea para coadyuvar o adherirse o que su tercería sea para excluir. Presenta su demanda, presenta sus pruebas y con la demanda y las pruebas del tercero le van a correr traslado, en este caso, tanto al actor como al demandado, para que ellos puedan contestar, ¿verdad? La demanda del tercero. Y contesten o no la demanda del tercero, pues ya se aplican las reglas específicas de la contestación, pero no se inicia un nuevo procedimiento, es decir, no se va a llevar a cabo audiencia de pruebas y desahogo para la tercería o alegatos de la tercería. El tercerista se incorpora en la fase procesal en que haya tenido noticia, le corren traslado al actor y al demandado, y el actor y el demandado respectivamente tienen 3 días para contestar la tercería, y contesten o no, el juicio sigue su curso normal, ¿verdad? Ahora fíjense bien, ¿cuándo es una tercería coadyuvante? O sea, o que el tercero pretende adherirse. Pues no lo hace porque sea amigo del actor o el demandado. Esto es aparte. O sea, quiere decir que el tercerista se adhiere o se asocia, ya sea con el actor o el demandado, porque el derecho que él pretende alegar depende de la subsistencia del derecho de la acción, en el caso del actor, o de las excepciones en el caso del demandado. Y lo que va a hacer él es que pues va a aportar las pruebas y a presentar las mismas que contribuyan a favorecer respectivamente al actor o al demandado. Pero no se suspende el juicio sigue su curso normal, y tratándose de una tercería coadyuvante, se puede hacer o presentar hasta antes de dictarse la sentencia. O sea, y la misma, tanto en el caso de si es coadyuvante o si es excluyente, va a afectar pues a las partes y va a afectar también al tercero. Entonces, si es coadyuvante, se puede presentar hasta antes de dictarse la sentencia. Quiere decir que el juez, al dictar la sentencia, pues va a tomar en cuenta también lo que haya expuesto en favor del actor o del demandado el tercerista, ¿verdad? O sea, el tercerista lo hace porque su derecho depende de que subsista el derecho del actor o subsista las excepciones del demandado. Ahora, cuando se trata de una tercería excluyente, el tercerista ejercita una acción porque alega un dominio propio distinto al del actor o al del demandado. O sea, él busca su propio interés. O sea, no pretende ayudar al actor o al demandado, pretende excluir o tener un derecho de preferencia sobre el actor o del demandado, ¿verdad? Entonces, en el caso de la tercería excluyente, la puede intentar aún después de dictada la sentencia.
también en el caso de las tercerías excluyentes, indudablemente la sentencia afecta al tercerista. El tercerista presenta su demanda de tercería, ejercita su acción, acompaña sus pruebas, pero vamos a pensar que ya está dictada la sentencia. ¿Por qué lo hace? Pues porque acredita un mejor derecho. ¿Cómo que puede ser un mejor derecho o un derecho de dominio? Vamos a pensar que en la disputa entre el actor y el demandado, pues se embarga un bien y el bien, pues resulta que es propiedad del tercerista. Si el tercerista intenta su demanda de tercería y acompaña el certificado de inscripción en el registro público de la propiedad de que él es el tercerista, por los efectos del registro público de la propiedad que es contra terceros, y los terceros en este caso, pues en este caso, ¿verdad? Ya desde la óptica del tercerista, pues son el actor y el demandado, él tiene un mejor derecho. Entonces, si está embargado su bien, aunque se haya dictado sentencia y aunque esté por llevarse a cabo el remate, pues se suspende porque él está acreditando su mejor derecho y los efectos del registro público pues son contra terceros. Aquí nos parece un poquito confuso, ¿verdad? Porque estamos hablando del tercerista y cuando el tercerista ejercita su tercería, pues los que o contra quienes surte efectos la inscripción de su dominio o de su propiedad en el registro público de la propiedad, pues son el actor y el demandado. Y el juez tiene que reconocerlo y tiene que levantar en consecuencia el embargo, ¿verdad? Entonces, si es una tercería de preferencia, quiere decir que, por ejemplo, hagan de cuenta que el actor y el demandado están eh, eh, disputando un juicio de carácter económico y el actor pretende obtener un beneficio de que le pague el demandado, demostrar su derecho, y lo que alega el tercerista es que antes de su derecho del actor en el juicio principal, pues está el derecho que le asiste a él como acreedor también del propio demandado. ¿Cómo es este caso? Fíjense, por ejemplo, vamos a pensar no en una cuestión en el tiempo, que nosotros sabemos que los embargos en el registro público tienen una prelación, entonces lo que nos puede parecer lógico y a todas luces entendible es que el embargo preferente pues es el primero en tiempo, pero vamos a pensar nosotros que en este caso el tercerista es un acreedor alimentario. La ley dice que en tratándose de los acreedores alimentarios, pues son acreedores preferentes. O sea, antes de que le paguen a un acreedor que está reclamando una deuda de carácter civil o mercantil, pues se deben pagar las deudas de alimentos. Entonces, en este caso, el tercerista lo que pretende es que el bien embargado sirva para garantizar sus derechos como tercero por ser derechos preferentes. Entonces, fíjense, acá ya se dictó la sentencia, ya se va a llevar a cabo el remate, pero el tercerista se entera de eso y comparece para acreditar que tiene un mejor derecho. Pues estas son las tercerías. No es algo común, ustedes se deben dar cuenta. No es común coadyuvar o adherirse porque tenemos interés en que gane el actor o el demandado, o no es común pretender ejercitar una tercería porque se alegue un mejor derecho. Lo normal es que eh, los litigios se plantean entre el actor y el demandado, y lo pues menos común es que haya el planteamiento de tercerías. Obviamente, en el caso de las tercerías, pues la explicación académica puede resultar insuficiente porque para entenderlas pues hay que vivirlas. Entonces, seguramente ustedes van a tener esta ocasión ya cuando se encuentren practicando en los despachos o cuando como abogados patrono, pues tengan ustedes que representar a un tercero. Pero acuérdense, las tercerías, pues es el ejercicio de un derecho, ¿verdad? Por una acción, por una persona que no es el actor o el demandado, es un tercero, pero tiene interés en apoyar
o en excluir porque pretende que subsista su derecho propio. Entonces, lo mismo que en las otras clases, cualquier duda o pregunta, con mucho gusto para servirles. Miren, antes de que nosotros entremos a la segunda parte de nuestro curso, ¿verdad? De los juicios en particular, tenemos que ver lo que son las medidas precautorias o cautelares. Llamarles precautorias o cautelares es lo mismo. Y los actos preparatorios. Fíjense que, para empezar, la verdad, a veces hasta en designarlas, hay un poco de confusión en nosotros. O sea, ¿qué es una medida precautoria o cautelar y qué es un acto preparatorio? Parece que hasta el significado de los términos nos hace pensar en cosas iguales, pero no lo son. No va a ser difícil que ustedes las distingan. Espero que con la explicación que demos aquí las distingan ustedes. También hay otra cosa que nos confunde, fíjense bien. Las medidas precautorias se pueden intentar, o cautelares, antes de iniciarse el juicio, antes, durante la tramitación de nuestro juicio, o ya que se dictó la sentencia. Y tratándose de los actos preparatorios, a fuerza se tienen que tramitar antes de iniciarse el juicio. Pues como las medidas cautelares y los actos preparatorios, a veces, en el caso de las medidas cautelares, se intentan antes, pues eso hace también que nos confundamos. Pero acuérdense ustedes que, para empezar, las medidas cautelares se pueden intentar antes, durante o ya está dictada la sentencia. Medidas cautelares. Ahora, los actos preparatorios siempre se tienen que intentar antes de iniciar nuestro juicio. Entonces, son diferentes, pero esto y la terminología empleada para designarlos pues nos hace que nos confundamos. Vamos a ver primero las medidas cautelares o precautorias. Fíjense, la intención de las medidas cautelares o precautorias es preservar el estado de cosas existente o garantizar el resultado del juicio. Como que, imagínense ustedes que vamos a intentar un juicio de pago de pesos y pues nos va a ver nuestro cliente y nos dice, oiga, pues quiero que demanden porque el señor fulano de tal me debe tal cantidad de dinero, nos lleva los documentos y pues con calma nosotros le decimos, sí señor, no se preocupe usted, hoy que me viene a ver el viernes, pues ya tendré lista su demanda con todos los documentos que ustedes me trajo el próximo viernes. Venga usted a firmar, pedimos cita en la oficialía para ir a presentar nuestra demanda y nos las estarán recibiendo pues a lo mejor más o menos en un mes. Está bien, se va nuestro cliente y pues cuando llegan me dice, oiga licenciado, pues fíjese que ya la persona que íbamos a demandar ya se fue. ¿Cómo? Pues sí, ya se fue, tenía su casa, hizo una venta de garage y ya vendió todas sus cosas y ya se fue, ahora ya no sé dónde está. Sí, pues miren, lamentablemente nos quedamos sin un cliente. O va un cliente y nos dice, oiga licenciado, fíjese que pues soy poseedor o propietario de un bien inmueble y pues estoy viendo que hay un vecino mío que ya llevó máquinas y llevó albañiles y que está tratándose de meterse a la propiedad. No, no se preocupe usted, mire, ¿qué se les ocurre que hagamos? Vamos a un juicio plenario de posesión o algo y le decimos, véngase para la otra semana. Y cuando llega nuestro cliente, llega ya triste, pues oiga, sí, el, el vecino sí ya se metió, ya me tiró la barda, ya todo. No, ¿cómo? Pues es que no intentamos preservar o mantener el estado de cosas existente o garantizar el resultado del juicio. A lo mejor
le vamos a cobrar, pero cuando le cobremos, aunque ganemos la sentencia, ya no tenemos con qué nos pague. Entonces, fíjense bien, antes de iniciar el juicio, les digo, durante o ya dictada la sentencia, ¿por qué se puede llevar a cabo o es necesario llevar a cabo estas medidas? Porque esa situación de la necesidad de, de mantener el estado o asegurar, pues se puede dar antes de que iniciemos nuestro juicio o se puede dar durante, porque a lo mejor el apropiarse de un bien o el disponer de los bienes que garanticen el resultado del juicio se da durante o hasta dictada la sentencia. Reflexionen ustedes porque ya lo podemos hacer, ya hemos visto, ya se dictó la sentencia, pero la parte contraria se va a la apelación, se va al juicio de amparo. Acuérdense ustedes que ya resuelto todo, pues se declara ejecutoria de la sentencia, pero entre lo que se declara ejecutoria de la sentencia y entre lo que hacemos nosotros, el aseguramiento de los bienes, el remate de los bienes, pues puede ser que los bienes que garanticen se dilapiden o los venda. Entonces nosotros tenemos que garantizar aún dictada la sentencia. Entonces, los casos de las medidas precautorias, ¿cuáles son? O cautelares. Miren, antes, eh, bueno, actualmente ya todos estos actos vienen considerados en las medidas precautorias para mantener el estado de cosas existente. Nosotros antes solo teníamos como medidas precautorias o cautelares el embargo precautorio y en la doctrina existe también el aseguramiento de una persona sin que pueda salir de determinado lugar para llevar a cabo el juicio en contra de él. La situación sobre las personas en materia civil ya no existe y en materia penal, la verdad, el arraigo domiciliario, ¿verdad?, es muy cuestionado. No es necesario que entremos en esa materia porque en materia civil no existe. O sea, la medida cautelar que tenemos nosotros es el secuestro judicial o embargo. O sea, dictado antes de que se dicte una sentencia, antes de que hayamos demostrado nuestro derecho. También nosotros tenemos otras medidas eh, para mantener el respeto de la posesión de un inmueble. Y este respeto de la posesión del inmueble, pues se refiere a que nosotros conservemos la posesión o la recuperemos. Antes, lo que hoy se llaman medidas cautelares o precautorias, particularmente esta del respeto, se llamaban interdictos para recuperar la posesión, para retenerla, y se pasaron y hoy están en nuestro Código Procesal Civil con el nombre de medidas precautorias o cautelares. Entonces, la primera es el embargo o secuestro judicial sobre bienes para garantizar el resultado del juicio. La segunda es el respeto, y este término de respeto que viene en nuestro código tiene dos acepciones. La primera es para retener la posesión y la segunda es para recuperarla. O sea, respetar, fíjense bien, jurídicamente significa retenerla o recuperarla. También está lo que antes era el interdicto de obra nueva, que hoy es para evitar la construcción de una obra que nos va a causar un daño o un perjuicio, de obra peligrosa, o el aseguramiento sobre bienes muebles o documentos sobre los que vaya a versar nuestro juicio, o mantener el respeto de una servidumbre. Entonces, fíjense bien, todas estas medidas cautelares lo que pretenden es mantener el estado de cosas existente. Y aunque lo vamos a ver más adelante en materia familiar, ¿verdad? Si se va a denunciar o demandar un divorcio, o denunciar penalmente al o a la cónyuge, o se va a demandar la nulidad de matrimonio, pues una de las medidas cautelares es la separación de la persona del domicilio. Afortunadamente hoy, tratándose de la mujer, pues al que se separa del domicilio es al hombre. Pero todas estas medidas cautelares tienen por objeto mantener el estado de cosas existente.
o garantizar los derechos del actor. O sea, quiere decir que quien solicita estas medidas, las solicita el actor, y cuando nos plantean a nosotros la necesidad de un litigio, si vemos nosotros la necesidad de la medida, pues la vamos a intentar aún antes de que promovamos nuestra demanda. Ahora, fíjense bien, ¿ante quién se intenta la medida cautelar o medida precautoria? Ante el mismo juez que vaya a conocer del asunto principal. O sea, lo estamos tramitando nosotros, ya sabemos, de acuerdo a las reglas de la competencia, por razón de la materia, territorio, de la cuantía, del grado y también las específicas que señala nuestro código. Ya sabemos cuál va a ser el juez que conozca del negocio principal. Entonces, ante ese mismo juez, nosotros vamos a tramitar nuestra medida cautelar. Ahora, nuestra medida cautelar, pues la vamos a solicitar por escrito. Vamos a decir nosotros la razón de que solicitamos nuestra medida y se va a decretar, fíjense bien, sin audiencia de la parte contraria. O sea, no le van a avisar de nuestra medida. ¿Por qué? Porque si le avisan de nuestra medida y pues lo que está haciendo el demandado antes de serlo, ¿verdad? Pues es que está tratando de evitarse el pago o de vender el bien o hacer algo, pues nosotros lo prevendríamos y en lugar de ser un buen efecto para nosotros, pues como actora o como parte actora o como abogados patronos de la parte actora, pues ya no podríamos hacer efectivos nuestros derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues presentarla por escrito, decir la razón de la medida, ¿verdad? Y fíjense bien, el juez al escucharnos y al ver que promovimos adecuadamente, saber que es el juez competente, pues va a decretar la medida sin audiencia de la parte contraria, para que no la entorpezca. Y fíjense bien, va a fijar una fianza. Y esa fianza la va a fijar en atención a la naturaleza del asunto, sobre los daños y perjuicios que pudiéramos nosotros causar al demandado si nosotros no demostramos la necesidad de la medida o finalmente en el juicio obtenemos una sentencia en contra. ¿Por qué? Porque estas medidas cautelares o precautorias, pues son las acciones precautorias o cautelares. Acuérdense que esas acciones precautorias o cautelares se van a confirmar en la sentencia definitiva. Entonces, si nosotros no demostramos qué va a ocurrir, pues que nos hagan efectiva la fianza que responde del monto de los daños y perjuicios. Ahora, acá nosotros nos vamos a preocupar porque nuestro cliente nos va a decir, oiga, ¿y más o menos de cuánto va a ser el monto de la fianza o de la caución? Pues fíjense bien que es a criterio del juez, donde incluso se le pueden presentar peritos para que le digan cuánto pudiera ser el daño que nosotros causemos. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿verdad?, que nosotros embarguemos unas unidades de transporte colectivo. Bueno, pues, ¿cuál es el daño que nosotros podríamos causar? Pues lo que deja de percibir, porque acuérdense que ya lo tienen claro, ¿verdad? Daño es la disminución en nuestro patrimonio y perjuicio es la no percepción de ganancias lícitas. Bueno, pues, ¿de cuánto le ocasionamos un daño a una persona que le inmovilicemos una unidad de transporte público privado, ¿verdad? Pues de lo que le produciría si lo tuviese trabajando diariamente. Entonces el juez, bueno, en atención a eso nos va a fijar una fianza. Entonces nosotros, pues, exhibimos esa fianza, nos va a decir el juez también la forma. Acuérdense ustedes que fuera de que les diga que en efectivo, ustedes la podrán exhibir a través de una fianzadora, que la diferencia es esta, que si nosotros exhibimos en efectivo, ¿verdad?, a través del Fondo para el Mejoramiento de la Justicia, ¿verdad?, exhibimos en efectivo, y si nosotros demostramos que teníamos razón, nos devuelven todo nuestro efectivo al final, y ya tenemos nuestra fianza. Pero vamos a pensar que nosotros, pues, desgraciadamente no demostramos ni la necesidad de la medida, y perdemos el juicio, entonces nos van a hacer efectiva la fianza, ¿verdad? Pero si es una fianzadora, la fianzadora nos cobra una cantidad fija y ella responde del total. Ya nosotros ya no vamos a recuperar eso que le pagamos a la fianzadora,
pero si la exhibiéramos en efectivo y demostramos nuestra razón, nos van a devolver todo. O sea, la fianza solo garantiza los daños y perjuicios que pudiesen haberse causado si nosotros no demostramos ni la necesidad o en su caso obtenemos una resolución en contra. Entonces ya damos nosotros nuestra fianza. Se decreta la medida precautoria o cautelar y ya decretada, ahora sí le hacen saber a la parte contraria. Hasta ese momento la parte contraria se va a defender. Si nosotros intentamos nuestra medida precautoria o cautelar antes de iniciar un juicio, la ley nos marca que debemos iniciar nuestro juicio principal después de 3 días de haberse intentado nuestra medida cautelar o precautoria. Pero fíjense bien, aquí lo importante es que vamos a iniciar nosotros nuestro juicio, pero ya tenemos nosotros asegurados nuestros derechos, o para que nos pague, o ya retuvimos la posesión, o ya recuperamos la posesión de un bien.